Imagina estar sola, sin señal, sin esperanza, y con 5 hijos esperándote en casa. Mariana, una humilde vendedora de artesanías de Veracruz, aceptó lo que pensó sería un viaje tranquilo en lancha con su esposo pescador, don Raúl. Pero al amanecer, todo cambió. Él desapareció sin dejar rastro y ella quedó a la deriva en medio del océano, sin nadie que la escuchara gritar. Justo cuando pensó que lo peor ya había pasado, algo se movió bajo el agua. Algo enorme. Algo que no debería estar ahí. Esta es una historia real, trágica y llena de giros inesperados. Quédate, porque lo que pasó después te pondrá los pelos de punta. Mariana Gómez tenía 36 años y la mirada de quien ya había visto demasiadas cosas en la vida. Todos los días, desde las 5 de la mañana, cargaba su mochila de tela con pulseras, collares, sombreros y figuras hechas a mano. Se iba caminando al malecón de Veracruz con la esperanza de vender algo antes de las 10, cuando el sol se volvía insoportable. A veces comía, a veces no. Lo importante era volver con algo en el bolsillo para alimentar a sus 5 hijos. Raúl Méndez, su esposo, era 10 años mayor que ella, pescador de toda la vida. Un hombre de pocas palabras, pero de carácter duro. Tenían casi 20 años juntos. Él le decía China y ella le decía viejo. No era un matrimonio perfecto, pero sobrevivían. La mañana del 8 de octubre, Raúl le pidió algo fuera de lo común. China, acompáñame hoy al mar. Nomás un rato, le dijo sin mirarla, mientras afilaba un cuchillo en el patio. ¿Pa qué? ¿Qué no ibas con el Lucho?, respondió Mariana, sin levantar la vista del comal. El Lucho se rajó. Dice que anda enfermo. No quiero ir solo. Mariana lo miró con desconfianza. Nunca antes la había invitado a pescar, ni siquiera en sus primeros años juntos. Pero algo en la forma en que lo dijo, una especie de urgencia, de temor contenido, hizo que aceptara. Bueno, pero regreso antes del mediodía. Tengo que pasar por los niños. Salieron a las 6 en punto. El mar estaba en calma. La lancha Santa Bárbara se movía suave sobre las aguas. Mariana se sentó junto a la hielera mientras Raúl encendía el motor y ponía rumbo mar adentro. Al principio no hablaron mucho. Solo se oía el sonido del motor y el golpeteo suave de las olas. Ya a unos 3 kilómetros de la costa, Raúl detuvo el motor. «Aquí», dijo, echando el ancla con un golpe seco. «¿Y ahora?», preguntó Mariana, mirando el agua cristalina. «Vamos a esperar. Dicen que por esta zona hay algo especial». Raúl sacó una red y empezó a prepararla. «¿Algo especial? ¿A qué te refieres?». Raúl no respondió de inmediato. Se quedó mirando el horizonte, como si esperara ver algo que solo él conocía. Mariana sintió un leve escalofrío. El cielo seguía despejado, pero algo en el ambiente se sentía raro. Pasaron las horas, no picaba nada. Raúl parecía inquieto, distraído. A eso de las 9, el viento cambió. Las nubes comenzaron a juntarse en el horizonte. Mariana, ya fastidiada, le pidió volver. «Viejo, ya. Se va a poner feo esto. Vámonos». Raúl no contestó. Solo se quedó de pie, mirando el mar. Y entonces, sin decir nada, se quitó la camisa, dejó el cuchillo sobre el banco de la lancha y se lanzó al agua. «¡Raúl!», gritó Mariana corriendo hacia el borde. «¿Qué haces, imbécil?
¡Regresa! Pero Raúl no salió, no respondió, no volvió a asomar la cabeza. El agua se movía tranquila, como si nadie hubiera entrado jamás. Mariana esperó, gritó, lloró, se lanzó al agua buscándolo, pero no había rastro, ni una burbuja, ni una sombra, nada. Cuando volvió a subir a la lancha, empapada, temblando, lo único que encontró fue el cuchillo y la red a medio preparar. Intentó encender el motor, no respondió. Intentó con el radio, sin señal. Intentó remar con las manos, con un pedazo de tabla, pero la corriente la alejaba cada vez más. Para cuando el sol comenzó a bajar, Mariana ya no podía ver la costa. Estaba sola, en alta mar, sin saber si lo que había visto era real o el inicio de su peor pesadilla. El atardecer caía sobre el mar como una sábana pesada. Las nubes grises comenzaban a cerrarse sobre Mariana y el calor se había transformado en un viento frío que le calaba los huesos. La lancha, ahora completamente a la deriva, giraba lentamente sin dirección, empujada por una corriente invisible que la alejaba más y más de la costa. Mariana se había quitado la blusa mojada, la había torcido y vuelto a poner solo por no sentir el frío directo en la piel. Llevaba ya varias horas sola. Gritar no servía de nada. No había ni una lancha, ni una boya, ni una sombra en el horizonte. Solo agua y silencio. Su mente repasaba lo mismo una y otra vez. ¿Por qué se lanzó Raúl al agua así, sin aviso, sin decirle nada? ¿Estaba huyendo de algo o de alguien? ¿Y si no fue un impulso, sino parte de algo más oscuro? Un plan, un engaño, una trampa. ¿La quería dejar sola ahí? No, no seas tonta, murmuró para sí misma, abrazando sus rodillas. Él no haría eso, ¿o sí? Pero por más que tratara de convencerse, no podía ignorar lo que había visto en los ojos de Raúl aquella mañana. Esa forma extraña en la que había evitado mirarla, el temblor en su voz, el silencio. A eso de las 8 de la noche, el cielo se volvió completamente negro, y con la oscuridad vinieron los sonidos. Primero fue un leve chapoteo, como si algo pasara debajo de la lancha. Luego, un roce, algo golpeando el fondo. Después, un sonido más claro, más definido, como una respiración pesada, pero bajo el agua. Mariana se quedó quieta, conteniendo la respiración. Miró al mar y no vio nada. Pero podía sentirlo. Algo se movía allá abajo, grande, lento, como si la estuviera rondando. No, no es nada, son peces, susurró, tratando de convencerse. Pero entonces escuchó un golpe fuerte contra el casco de la lancha, y otro más. La embarcación se sacudió bruscamente, y Mariana cayó de espaldas, golpeándose la cabeza contra uno de los bancos. Quedó aturdida, no supo cuánto tiempo estuvo así. Cuando abrió los ojos, el cielo seguía negro. Las estrellas eran apenas visibles por entre las nubes, y todo estaba en silencio otra vez, pero un silencio denso, como si el mar mismo estuviera conteniendo la respiración. Tenía sed, la boca seca, los labios cortados, se arrastró hacia la hielera, esperando encontrar agua, pero lo único que había eran carnadas, anzuelos y una cerveza a medio congelar. La abrió de golpe y bebió lo poco que quedaba. Fue en ese momento que lo vio. Una sombra, allí, a unos 5 metros de la lancha, inmóvil. Flotando, demasiado grande para ser un pez, demasiado cerca para ignorarla. «¿Raúl?», susurró con voz quebrada, levantándose con dificultad. «¿Raúl?»,
¿Eres tú? La sombra desapareció, como si se hundiera de golpe. Mariana comenzó a temblar, no por el frío, sino por algo más profundo, un miedo primitivo, porque había sentido que esa cosa la estaba mirando. Se acurrucó en el fondo de la lancha, abrazando el cuchillo que Raúl había dejado, y por primera vez en años, rezó. Si alguien me escucha, que no me deje morir aquí. Pero el mar no responde, y la noche apenas comenzaba. Las horas pasaban lentas, como si el tiempo en medio del mar tuviera otro ritmo. Mariana no sabía si ya era medianoche o más tarde. Todo su cuerpo dolía. Tenía la ropa húmeda pegada a la piel, los labios agrietados y una presión punzante en las sienes que le nublaba los pensamientos. Pero lo peor no era el dolor físico, era la incertidumbre, la certeza de que nadie sabía dónde estaba. Y que si algo o alguien no la encontraba pronto, no iba a sobrevivir. El agua salada le había resecado la garganta. No tenía nada para comer. La lancha estaba prácticamente vacía, salvo por la hielera con carnada y una red sin usar. Intentó nuevamente arrancar el motor, esta vez golpeándolo con las manos, llorando, gritándole como si fuera un ser vivo que pudiera entender su desesperación. «¡Maldito, prende! ¡Maldito seas, prende!», gritaba entre sollozos. Nada. Se derrumbó otra vez en el fondo de la lancha. Pensó en sus hijos, en Mateo, el mayor, que tenía 15 años y ya empezaba a tomar el rol de hombre en casa. En los mellizos, David y Daniel, que siempre la esperaban con dibujos en las manos. En Itzel y Abril, las más pequeñas, que dormían con ella cada noche abrazadas a sus piernas. Pensó en todos ellos. Y entonces la mente le jugó una mala pasada, porque los vio. Vio a Itzel parada sobre el borde de la lancha, con su pijama de ositos y los pies descalzos. «Mami», susurró la niña con voz suave. «Ya vente, mami, ya es hora». Mariana se levantó de golpe, los ojos desorbitados. «No, no estás aquí. Esto no es real». La figura de la niña desapareció tan pronto como apareció. Era una alucinación, la primera de muchas. Al poco rato empezó a escuchar voces, una mezcla de cantos, murmullos y risas distantes. A ratos pensaba que eran embarcaciones. Otras veces creyó escuchar a Raúl llamándola desde el agua, pero nunca había nada. El verdadero terror vino cuando, por segunda vez, la lancha se sacudió. No fue una ola, fue algo más. Un golpe seco por debajo, y luego un sonido claro, como si algo hubiera raspado el fondo con garras. Mariana se arrastró hasta el borde y asomó la cabeza, con el cuchillo en mano, dispuesta a lo que fuera. Lo que vio no era fácil de explicar. Bajo el agua, iluminada por la luz de la luna, algo pasó nadando. Una silueta gigantesca. No era un tiburón, no era una ballena, era algo más, algo con forma, con estructura, con movimiento, pero con ojos, o al menos con algo que brillaba como ojos. La miraba, y luego desaparecía otra vez en las profundidades. Mariana no pudo contener el grito. Gritó tan fuerte que le dolió la garganta. Se tiró al suelo, cubierta con una manta sucia que encontró en la parte trasera, y empezó a hablar sola, a prometer que cambiaría, que no volvería a pelear con nadie. Que iría a la iglesia cada domingo, que nunca más se quejaría de su vida con tal de volver a tierra. Pero el mar no hacía tratos, y eso que la estaba acechando, tampoco. A eso de las 4 de la mañana, la niebla empezó a levantarse.
El ambiente se volvió aún más pesado. Y entonces apareció una luz, pequeña, lejana, un punto en medio de la oscuridad. ¡Eh! ¡Aquí!, gritó Mariana con lo poco de voz que le quedaba, agitando los brazos como podía. ¡Aquí estoy! Pero la luz no se acercaba. Se mantenía fija, como si estuviera flotando. Luego se movió de golpe hacia un costado y se apagó. Todo volvió a quedar a oscuras, pero ahora la lancha se estaba moviendo. No por el viento, no por las olas, sino como si algo la estuviera empujando. Desde abajo. Mariana se sujetó fuerte del borde, los ojos abiertos, la respiración agitada. Y entonces lo sintió, una presencia, una sombra, emergiendo lentamente desde las profundidades. No estaba sola, algo venía por ella. La lancha temblaba. Primero levemente, luego con más fuerza, como si algo o alguien la estuviera sacudiendo desde las profundidades con intención, con rabia o quizás con hambre. Mariana no se movía, estaba paralizada. Apretaba el cuchillo contra su pecho como si eso pudiera defenderla de lo imposible. Tenía los ojos bien abiertos, pero el miedo le nublaba la visión. No distinguía si estaba viendo sombras reales o las que su mente, ya deshidratada y agotada, empezaba a inventar. Debajo de ella, una burbuja enorme emergió, luego otra. El agua, antes tranquila, empezó a agitarse, y entonces sucedió. Del lado izquierdo de la lancha, algo emergió. No completamente, no lo suficiente como para verlo en detalle, pero lo suficiente para dejarle claro que no era natural. Era una forma oscura, curva, húmeda, como una espalda. Una superficie rugosa, cubierta de lo que parecía piel mezclada con algas. Se alzó apenas por segundos y luego se sumergió otra vez. Mariana soltó un grito ahogado, se lanzó al otro extremo de la embarcación y quedó encogida, jadeando, sintiendo que el corazón se le salía por la boca. No está pasando, no está pasando, repetía como un mantra, llorando sin fuerza. Pero sí estaba pasando, y lo sabía. No era una alucinación, no era hambre, no era sed. Había algo allá abajo, y la estaba cazando. Las siguientes horas fueron las peores. No dormía, no comía, no podía pensar. Solo temblaba, escuchando cada sonido, cada crujido de la madera, cada salpicadura. El cielo empezaba a aclarar muy lentamente, pero el amanecer no traía paz, traía más claridad, y con ella el terror se volvía más real. A las 6 de la mañana, una bandada de aves cruzó sobre la lancha. Mariana levantó la vista. Era la primera señal de vida en casi un día. Se puso de pie, tambaleante, y al girar lo vio. Un bote, a unos 200 metros. Era real. Estaba allí. Un pequeño bote de fibra de vidrio con un hombre de pie, mirando hacia ella con una mano sobre los ojos para cubrirse del sol. «¡Aquí! ¡Ayuda!», gritó Mariana, levantando ambos brazos. La figura en el bote no respondió. No se movía. Solo la observaba. «¡Ayúdeme! ¡Por favor!». Entonces el bote empezó a alejarse, lento, como si se deslizara sin remar, como si lo arrastrara la misma corriente que tenía atrapada a Mariana. «¡No! ¡Regresa!», gritó desesperada, arrodillándose en la proa de la lancha. El bote desapareció detrás de una pequeña cortina de neblina. Y otra vez, nada. Soledad. Silencio. Hambre. Miedo. Mariana se dejó caer, ya sin lágrimas. Empezó a reírse sola, una risa seca, desesperada. No sabía si estaba volviéndose loca
o si la realidad se estaba deshaciendo frente a sus ojos. Pero lo peor aún no había pasado, porque cuando se giró hacia la parte trasera de la lancha, vio una mano emergiendo del agua, agarrada a la madera del borde, negra, hinchada. Con los dedos deformes y uñas largas, Mariana gritó con todas sus fuerzas. Retrocedió a rastras hasta el otro extremo. La mano desapareció. Y entonces lo entendió. Eso no era una criatura, no del todo. Era algo que alguna vez fue humano o fingía serlo. El mar guardaba secretos y a ella le estaban mostrando uno. Pasaron 10 minutos, o 20, tal vez más. Nada volvió a moverse. El agua se volvió calma otra vez, pero Mariana ya no estaba bien. La falta de comida, de agua, el calor del sol y el horror acumulado le estaban ganando. Empezó a ver cosas. Primero, una silueta de mujer en el agua, flotando de espaldas. Después, creyó ver a Raúl sobre un islote inexistente, haciéndole señas. «No puede ser, no puede ser», repetía temblando. En su mente, una idea se repetía como un tambor. Esto no es un accidente, esto fue planeado. Y entonces recordó algo. La noche anterior al viaje, Raúl había recibido una llamada. No era común. Él no tenía celular. Usó el de un vecino, y después de esa llamada, no durmió. Mariana no lo había notado antes, pero ahora todo tenía sentido. Raúl no desapareció. Raúl la dejó, la usó, y ella no tenía idea de por qué. Pero alguien más sí, alguien que venía desde las profundidades. El segundo día amaneció sin gloria. El sol golpeaba sin compasión. No había una sola nube. El mar, silencioso como un espejo maldito, reflejaba el rostro de Mariana deformado por el cansancio, el miedo y la deshidratación. Sus labios estaban partidos, sus ojos rojos. El cuchillo seguía apretado en su mano derecha como si soltarlo fuera sinónimo de rendirse. Pero lo que más dolía era el vacío, el silencio en su estómago, la presión en su pecho. Y sobre todo, la certeza brutal de que Raúl no estaba perdido. Se había ido, por decisión propia. Y ella había sido el daño colateral de un plan que aún no lograba comprender. Mariana se obligó a mantenerse cuerda. Se dijo a sí misma que tenía que sobrevivir, que no podía morir allí. Tenía 5 razones para no rendirse. Sacó fuerzas de algún rincón desconocido de su cuerpo y se puso de pie. Observó el horizonte con los ojos entrecerrados, y allí, en el límite del mar, algo se movía. No era un bote, no era tierra, era una estructura flotante. Parecía una boya de pesca industrial de esas gigantes, usadas para marcar zonas de captura. Era vieja, oxidada, pero real. Mariana gritó, agitó los brazos y sin pensarlo se lanzó al agua. Nadó con todas sus fuerzas. Cada brazada dolía como si le desgarraran los músculos, pero estaba viva. Y esa cosa flotando podía significar salvación. Cuando por fin llegó, se abrazó al borde metálico y trepó como pudo hasta la plataforma. Colapsó sobre la superficie caliente, jadeando, con los músculos temblando. Estaba allí, sola, sí, pero sobre algo firme. «Gracias, gracias», susurraba, mirando al cielo, pero al girar la cabeza, lo notó. No estaba sola. Sobre el otro extremo de la plataforma había un hombre, delgado, sucio, envuelto en una cobija raída.
La miraba con los ojos completamente abiertos, en estado de shock. ¿Qué? Empezó a decir Mariana, arrastrándose hacia él. ¿Está bien? ¿Quién es usted? El hombre no contestó. Solo temblaba. Tenía una barba de semanas, tal vez meses, la piel quemada por el sol y marcas en los brazos, como si se hubiera amarrado con alambre. Mariana se acercó con cuidado. ¿Me escucha? ¿Usted también se perdió en el mar? El hombre la miró y con voz temblorosa dijo algo que la hizo congelarse. Ella viene cuando te quedas solo. No la mires a los ojos. Nunca la mires. ¿Qué? ¿De qué habla? Pero él se giró, se cubrió la cara y empezó a murmurar palabras sin sentido. Mariana retrocedió, sin saber qué hacer. Y fue entonces cuando, del otro lado de la boya, algo emergió del agua. No fue violento, fue suave. Una figura femenina, cabello largo, negro, flotando en el agua como algas vivas, los brazos extendidos y un rostro imposible de definir. No era hermoso, no era horrible, era vacío, como si no tuviera expresión, como si fuera una máscara. Mariana no podía moverse. La figura se deslizaba alrededor de la boya sin hacer ruido. El hombre empezó a gritar, tapándose los oídos. «¡No la mires! ¡No la mires! ¡No la mires!». Pero Mariana no podía dejar de mirar. Estaba hipnotizada. Los ojos de aquella cosa, si eran ojos, la llamaban. La figura giró lentamente y la miró de frente. Fue un segundo, pero fue suficiente. Mariana sintió un dolor profundo en la cabeza, como si le hubieran enterrado agujas. Cayó de rodillas. Y por un instante, todo desapareció. El mar, el sol, el viento. Solo quedó oscuridad. Cuando volvió en sí, estaba sola. El hombre había desaparecido. Y la boya se movía lentamente, como si alguien la empujara desde abajo. El cuchillo ya no estaba en su mano. Y en su brazo izquierdo había marcas, como si alguien o algo la hubiera sujetado con fuerza. Mariana gritó. Gritó como nunca antes, no por ayuda, sino por desesperación. Ya no quería sobrevivir, quería respuestas. Mariana volvió a subir a la lancha como pudo. Estaba aturdida, la cabeza le dolía. Su brazo izquierdo sangraba, con marcas claras de dedos, pero no humanos. Habían dejado pequeñas líneas negruzcas, como si la piel hubiera sido quemada desde adentro. El hombre que había encontrado sobre la boya ya no estaba, ni rastro, como si nunca hubiera existido. Pero Mariana sabía que sí lo había visto, que había hablado con él, y lo más importante, él también la había visto a ella, a la mujer del mar. Había algo más allá de lo físico en todo aquello. Algo que se movía entre el mundo real y otro más oscuro, más profundo. Una entidad, una fuerza, una presencia que estaba allí desde antes que ella llegara y que por alguna razón Raúl conocía. Mariana se quedó sentada en la lancha por horas. El cielo estaba despejado, pero el agua había cambiado. Ya no era cristalina, era espesa, turbia, como si algo se estuviera pudriendo en las profundidades. Y entonces, sin aviso, una voz sonó detrás de ella. «Te advertí que no miraras». Mariana giró de golpe, sobresaltada. Allí, en el extremo de la lancha, estaba Raúl. Pero algo no estaba bien. Su piel no era la misma. Sus ojos eran opacos, como los de un pez muerto. Su ropa mojada goteaba en silencio. Y su voz era la misma, pero no venía desde él. Era como si hablara desde adentro, desde el pecho. «Raúl», susurró ella, con la garganta rasposa.
No debiste venir conmigo. Te lo dije, China, te lo dije, pero no me escuchaste. Mariana dio un paso atrás, sin poder entender. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estuviste? ¿Qué es esto? Raúl la miró con una tristeza extraña, como si ya no fuera él. Ella exige. ¿Y yo? Yo no tuve opción. ¿Ella quién? ¿Qué es lo que exige? Raúl cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, ya no era Raúl. El rostro cambió, no físicamente, pero algo en su expresión se desfiguró. Se volvió vacío, inhumano. Una vida por una vida, un alma por una deuda. Mariana retrocedió, tropezó y cayó sentada en el piso de la lancha. No, no te creo, esto no es real. Pero Raúl, o lo que fuera esa cosa, se acercó más. No me dejaron opción. La promesa se hizo mucho antes que tú nacieras. Mariana empezó a gritar, tapándose los oídos, cerrando los ojos con fuerza. Y entonces, todo se fue. Cuando los volvió a abrir, la lancha estaba vacía. Raúl había desaparecido, otra vez. Pero ahora no había duda. No era locura, no era imaginación. Era una advertencia. Raúl había hecho un trato. Uno que involucraba a esa criatura que rondaba bajo el agua. Y lo había cumplido, entregándola a ella. Mariana se puso de pie, temblando, mirando el horizonte. Tenía que salir de ahí, como fuera. No podía dejar que esa cosa se la llevara. No sin pelear. Entonces, vio algo. Una silueta, a lo lejos. Una embarcación más grande. Un barco de pesca industrial, de esos que operan en alta mar. Estaba lejos, pero era real, y se movía en su dirección. Mariana buscó algo para hacer señales. Agarró su blusa, la amarró al remo y empezó a agitarla. ¡Aquí! ¡Estoy aquí! El barco seguía acercándose, y por primera vez en 2 días, algo dentro de ella se encendió. Una chispa de esperanza, pero justo cuando iba a gritar otra vez, lo sintió. Un roce en su pierna, bajo el agua, frío, lento, vivo. Miró hacia abajo, y allí estaba, la figura, la mujer, con los ojos fijos en ella, a centímetros del casco de la lancha, y entonces Mariana entendió todo. No era la primera, no sería la última. Y el barco no venía a salvarla, venía a buscar lo que el mar ya había marcado. El barco seguía acercándose. Era grande, viejo, con pintura desgastada y las siglas M278, ver, casi borradas por la sal y los años. Desde la distancia, Mariana alcanzaba a ver 2 figuras sobre la cubierta. Parecían pescadores. Uno de ellos miraba con binoculares. «Aquí, por favor, ayuda», gritó con las fuerzas que le quedaban, agitando los brazos y llorando sin control. Por un segundo, pensó que todo terminaría allí, que sería rescatada, llevada a tierra, que podría volver a casa, contar su historia, ver a sus hijos. Pero algo no encajaba. Los hombres del barco no respondían, no le hacían señales, solo la miraban, inmóviles. Y entonces, el motor del barco cambió de tono. Ya no venía hacia ella, estaba rodeándola. Describía un círculo, como si midieran una distancia invisible. Y Mariana empezó a entender. No era un rescate, era un ritual. Los recuerdos volvieron de golpe. Raúl, en silencio, la noche antes del viaje. El cuchillo afilado, la red sin usar, el motor accidentalmente dañado. Todo había sido planeado. El barco, los hombres, estaban conectados con ella. Los ojos de Mariana se llenaron de furia. Gritó desde el fondo de su alma. «¿Qué quieren de mí? ¿Quiénes son ustedes?» Y fue entonces cuando uno de los hombres habló. No con palabras gritadas, sino con una voz grave que llegó hasta ella como un eco.
Tu esposo nos pagó con tu nombre, y el mar no olvida. Mariana cayó de rodillas. Sintió que la sangre se le helaba. No era una figura de lenguaje. Raúl, literalmente, había dado su nombre, como si ella fuera propiedad, como si fuera una deuda pendiente. Y el mar cobraba con exactitud. El barco soltó una boya con una cuerda gruesa que cayó a solo unos metros de su lancha. Flotaba, pero algo tiraba de ella hacia abajo, como si fuera un anzuelo, y entonces el agua volvió a moverse. Primero alrededor, luego debajo, oleaje sin viento, burbujeo sin movimiento. Mariana miró hacia abajo y la vio completamente, la mujer del mar. Pero ya no flotaba, ahora emergía. Era mucho más grande de lo que imaginó. No tenía piernas. Su cuerpo se expandía en una forma imposible, parecida a un vestido hecho de carne y algas, con brazos que se dividían como ramas, y una cara blanca, inerte, sin boca ni nariz, solo ojos, negros, profundos, hambrientos. Mariana gritó, pero el grito se perdió en el sonido del agua rompiendo. La lancha fue golpeada con violencia desde abajo. Volcó. Todo se volvió agua, sal, burbujas y oscuridad. Abajo, en lo profundo, Mariana fue arrastrada, pero no como una víctima, como una ofrenda. En medio de la confusión, abrió los ojos, y frente a ella, entre la negrura del mar, vio decenas de cuerpos flotando suspendidos, hombres, mujeres, algunos con ropa vieja, otros con rostros conocidos. El último que reconoció fue Raúl. Su cuerpo estaba inmóvil, atrapado en una maraña de algas que salían del cuerpo de la criatura. Él también había sido tragado. No había escapado, solo había ganado tiempo, tiempo suficiente para entregarla a cambio de una esperanza vacía. Las algas comenzaron a envolverla, primero los pies, luego las piernas. Mariana gritó bajo el agua, burbujeando, retorciéndose, pero sabía que no había salida. El mar cobraba con sangre. Entonces, un destello. Arriba, en la superficie, un helicóptero. Una luz blanca atravesó el agua. Se escuchaban voces lejanas, el sonido de hélices, y luego una cuerda que descendía. La estaban buscando. La criatura retrocedió un poco, como si la luz la hiriera. Las algas se aflojaron. Mariana empujó, pataleó, nadó hacia arriba como si le fuera la vida, porque le iba la vida. Sus dedos rozaron la cuerda, la sujetó con fuerza, y entonces la sacaron. Gritaba, lloraba, no sabía si reía o deliraba, pero estaba fuera del agua. Los rescatistas la subieron al helicóptero. Ella se desmayó al instante. Horas después, despertó en una camilla, rodeada de paramédicos y de un oficial de la Marina que la observaba con seriedad. ¿Nombre?, le preguntó. Mariana apenas pudo hablar. Mariana Gómez, susurró. El oficial anotó, pero no levantó la vista. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo desaparecida? Ella negó con la cabeza. 3 días. ¿Y su esposo? Mariana no respondió. El oficial esperó unos segundos. Lo encontraremos. Mariana lo miró fijo y con una voz que no parecía suya, dijo, «No, él ya está donde pertenece». El barco seguía acercándose. Era grande, viejo, con pintura desgastada y las siglas M278BER, casi borradas por la sal y los años. Desde la distancia, Mariana alcanzaba a ver 2 figuras sobre la cubierta. Parecían pescadores. Uno de ellos miraba con binoculares. «¡Aquí! ¡Por favor! ¡Ayuda!», gritó con las fuerzas que le quedaban, agitando los brazos y llorando sin control. Por un segundo, pensó que todo terminaría allí, que sería rescatada,
llevada a tierra, que podría volver a casa, contar su historia, ver a sus hijos. Pero algo no encajaba. Los hombres del barco no respondían. No le hacían señales, solo la miraban, inmóviles. Y entonces el motor del barco cambió de tono. Ya no venía hacia ella, estaba rodeándola. Describía un círculo como si midieran una distancia invisible. Y Mariana empezó a entender. No era un rescate, era un ritual. Los recuerdos volvieron de golpe. Raúl, en silencio, la noche antes del viaje, el cuchillo afilado, la red sin usar, el motor accidentalmente dañado. Todo había sido planeado. El barco, los hombres, estaban conectados con ella. Los ojos de Mariana se llenaron de furia. Gritó desde el fondo de su alma: ¿qué quieren de mí? ¿Quiénes son ustedes? Y fue entonces cuando uno de los hombres habló, no con palabras gritadas, sino con una voz grave que llegó hasta ella como un eco. Tu esposo nos pagó con tu nombre, y el mar no olvida. Mariana cayó de rodillas, sintió que la sangre se le helaba. No era una figura de lenguaje. Raúl, literalmente, había dado su nombre, como si ella fuera propiedad, como si fuera una deuda pendiente. ¿Y el mar? Cobraba con exactitud. El barco soltó una boya con una cuerda gruesa, que cayó a solo unos metros de su lancha. Flotaba, pero algo tiraba de ella hacia abajo, como si fuera un anzuelo. Y entonces el agua volvió a moverse. Primero alrededor, luego debajo, oleaje sin viento, burbujeo sin movimiento. Mariana miró hacia abajo y la vio completamente, la mujer del mar. Pero ya no flotaba, ahora emergía. Era mucho más grande de lo que imaginó. No tenía piernas. Su cuerpo se expandía en una forma imposible, parecida a un vestido hecho de carne y algas, con brazos que se dividían como ramas, y una cara blanca, inerte, sin boca ni nariz, solo ojos, negros, profundos, hambrientos. Mariana gritó, pero el grito se perdió en el sonido del agua rompiendo. La lancha fue golpeada con violencia desde abajo. Volcó. Todo se volvió agua, sal, burbujas y oscuridad. Abajo, en lo profundo, Mariana fue arrastrada, pero no como una víctima, como una ofrenda. En medio de la confusión, abrió los ojos, y frente a ella, entre la negrura del mar, vio decenas de cuerpos flotando suspendidos, hombres, mujeres, algunos con ropa vieja, otros con rostros conocidos. El último que reconoció fue Raúl. Su cuerpo estaba inmóvil, atrapado en una maraña de algas que salían del cuerpo de la criatura. Él también había sido tragado. No había escapado, solo había ganado tiempo, tiempo suficiente para entregarla a cambio de una esperanza vacía. Las algas comenzaron a envolverla, primero los pies, luego las piernas. Mariana gritó bajo el agua, burbujeando, retorciéndose, pero sabía que no había salida. El mar cobraba con sangre. Entonces, un destello. Arriba, en la superficie, un helicóptero. Una luz blanca atravesó el agua. Se escuchaban voces lejanas, el sonido de hélices, y luego una cuerda que descendía. La estaban buscando. La criatura retrocedió un poco, como si la luz la hiriera. Las algas se aflojaron. Mariana empujó, pataleó, nadó hacia arriba como si le fuera la vida, porque le iba la vida. Sus dedos rozaron la cuerda, la sujetó con fuerza, y entonces la sacaron. Gritaba, lloraba, no sabía si reía o deliraba, pero estaba fuera del agua. Los rescatistas la subieron al helicóptero. Ella se desmayó al instante. Horas después, despertó en una camilla, rodeada de paramédicos,
y de un oficial de la Marina que la observaba con seriedad. ¿Nombre?, le preguntó. Mariana apenas pudo hablar. Mariana Gómez, susurró. El oficial anotó, pero no levantó la vista. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo desaparecida? Ella negó con la cabeza. 3 días. ¿Y su esposo? Mariana no respondió. El oficial esperó unos segundos. Lo encontraremos. Mariana lo miró fijo y con una voz que no parecía suya dijo: No, él ya está donde pertenece. El Hospital Naval de Veracruz estaba lleno de movimiento. Médicos, soldados, periodistas. Pero en la habitación 214 reinaba el silencio. Mariana yacía acostada, conectada a suero, con los labios partidos y los ojos hundidos. Un doctor le había explicado que su cuerpo mostraba signos de deshidratación severa, trauma psicológico, exposición prolongada al sol, pero ninguno de sus órganos vitales estaba dañado. Estaba viva, milagrosamente viva. Y eso, para algunos, no tenía sentido. El comandante Velázquez, de la Marina, pidió hablar con ella en privado. Mariana, dijo, serio, sentado a su lado. Hemos seguido su caso muy de cerca. Hay algunas cosas que necesitamos entender. Ella no respondió. El hombre continuó. La lancha fue encontrada a la deriva, completamente vacía. El motor estaba quemado por dentro, como si lo hubieran saboteado. Pero lo más extraño es que no hay rastro de su esposo, ni de otros tripulantes, solo usted. Mariana lo miró en silencio. Luego desvió la vista hacia la ventana, donde las gaviotas volaban sobre el puerto. ¿Usted recuerda lo que pasó? Ella asintió con lentitud, pero no habló. El comandante sacó un sobre. De él sacó una hoja de papel. Era un reporte viejo. En 1996, dijo, un barco camaronero desapareció en esta misma zona del Golfo. Se llamaba M-278 Ver, el mismo que usted dijo haber visto. Pero ese barco fue dado por perdido hace más de 20 años. Jamás se encontró hasta ahora. ¿Porque usted lo vio? Mariana giró lentamente la cabeza. ¿Y los que iban a bordo? El comandante suspiró. Nunca fueron encontrados. Ella cerró los ojos. Están con ella. ¿Con quién? Mariana apretó los dientes. Se incorporó lentamente en la cama. Ella vive abajo. No es un mito. No es leyenda. No es una historia para asustar pescadores. ¿Está hablando de una criatura? Estoy hablando de una entidad. Una que se alimenta del miedo, de la desesperación, pero sobre todo de pactos. Raúl hizo uno y me entregó a cambio. El comandante anotó en su libreta sin levantar la vista. ¿Y cómo sobrevivió? Mariana se quedó callada por unos segundos. Luego su voz se quebró. Porque ya no tengo miedo. El oficial frunció el ceño. ¿Cómo dice? Ella no se alimenta de cuerpos, se alimenta de lo que sentimos al morir, del terror, del vacío. Y yo ya no tenía nada que dar, ya estaba rota desde antes. El comandante la miró con incomodidad. Mariana, lo que usted vivió puede ser una combinación de trauma, alucinaciones, falta de oxígeno. Entendemos que está en shock. ¿Usted cree eso? ¿Que fue mi mente? El comandante no respondió. Mariana sonrió, cansada. Entonces explíqueme esto. Le mostró el brazo. Las marcas de los dedos seguían ahí, oscuras, profundas, imposibles de haber sido causadas por el mar. El comandante cerró el cuaderno. Vamos a continuar con la investigación. La dejaré descansar. Se levantó
y se fue. Mariana quedó sola. Horas más tarde, una enfermera entró con una bandeja. Mariana no tenía hambre, pero se forzó a comer. Cuando la enfermera se fue, dejó una pequeña radio encendida en la esquina, y fue allí donde Mariana escuchó algo que la congeló. Una voz en la transmisión. Un reporte de la Marina. Se informa que un bote camaronero sin matrícula fue avistado a 5 kilómetros de la costa. No hay señales de tripulación. El bote parece estar en perfecto estado, pero al subir a bordo, encontraron una sola cosa: una red, y dentro de ella, una pulsera tejida a mano. Mariana soltó la cuchara. La pulsera era suya. La había hecho para Abril, su hija menor. La llevaba en el bolsillo de la blusa que perdió en el mar. Su respiración se aceleró. No era posible. Esa red era parte de su lancha, y la pulsera solo podía haber vuelto a la superficie de una sola forma. Ella la había dejado. Un mensaje, una advertencia. Mariana miró hacia la ventana, y por primera vez desde que fue rescatada, no sintió alivio. Sintió que aquello no había terminado. Esa cosa la había marcado. Y tarde o temprano volvería por ella. Si esta historia te dejó con la piel helada, prepárate, porque lo que viene es aún más oscuro. Historias reales, trágicas, llenas de misterio y muy difíciles de olvidar. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana publicamos una nueva historia que podría cambiar la forma en que ves el mundo. Y recuerda, a veces lo que creemos imposible ya está entre nosotros. Nos vemos en el próximo video.